Pueden tomar asiento, por favor, mis hermanos amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Santiago y vamos a ir al capítulo 1. Santiago, capítulo 1. El título de este mensaje es el siguiente: una vida estable en medio de un mundo cambiante. Una vida estable en un mundo cambiante. Santiago capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 hasta el 8. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Bien, el contexto de esta carta de Santiago es uno en la cual podemos encontrarnos con un hombre que fue un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Era un hermano directo del Señor Jesús. Entonces, para aquellos que dicen que María era muy quedita, pues no era tan así, ¿verdad? María, cuando el Espíritu Santo vino y la conoció, ella era virgen, pero después de esto ella tuvo más hijos junto con José, ¿cierto? El unigénito solamente fue Jesús. Después de ahí Jesús tuvo más hermanos, y podemos ver a Santiago, el cual podemos pensar que de pronto tenía una relación especial con el maestro, porque los demás discípulos estuvieron con el Señor ocasionalmente y después de los 30 años, cuando Él comenzó su ministerio. Pero yo me imagino que Santiago tiene una opinión muy interesante, que en algún momento cuando lo conozcamos en el cielo nos la va a dar y nos va a decir: vea, Jesús de adolescente era así, y Jesús se comportaba de esta manera, pero a los 30 años el tipo cambió y se hizo una figura, ¿verdad? Un fenómeno social. Pero de los 1 a los 30 no fue así. Jesús estuvo como el hijo del carpintero, era una persona que los demás lo veían y pensaba que era normal, pero Santiago pudo ver esa vida de santidad. Tal vez no de una fe pública, no de un líder prominente, pero de los 1 a los 30 conoció a la persona de Jesús, después al líder. Él era entonces hermano directo de Jesús. Y en esta carta se puede reflejar claramente la autoridad de un pastor. Podemos apreciar que él estuvo dirigiendo la iglesia, ¿verdad? Era un líder de creyentes, y que además ellos estaban bajo presión y confusión. Confusión de dos tipos: confusión religiosa y confusión moral. Confusión moral porque ellos estaban en medio de una sociedad en la cual se les estaban diciendo que había cosas que podían hacer, pero que no eran correctas, no solamente desde la perspectiva moral, que ellos lo entendían, sino hasta dentro de la perspectiva religiosa. Es decir, había líderes religiosos que les decían: ustedes deben de circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que orar de esta manera. Y ahora esta carta escrita, dice, a las 12 tribus en la dispersión, nos hace entender que son judíos, que son personas que estaban dejando atrás el judaísmo para abrazar el cristianismo, y entonces habían ciertos elementos que generaban esta confusión moral y religiosa en medio de la iglesia. Se estima que Santiago escribe esta carta alrededor del 40 al 50 después de Cristo, es decir, el Señor murió, Santiago, como el hermano de Jesús, llegó a estar como líder o como pastor de alguna de estas iglesias, y como ya dije antes, él escribe a cristianos judíos que estaban dispersos porque habían salido de Jerusalén, dispersos porque estaban enfrentando persecución, y la persecución que enfrentaban era del Imperio Romano. En ese momento, en esa localidad había un gran imperio, que era el Imperio Romano, y ellos dominaban todo ese sector. Entonces estaban expuestos a violencia política, violencia militar, dependiendo de cómo se comportaran a lo interno. Esto generaba la tentación de querer volver atrás aún más al judaísmo, porque el cristianismo era algo nuevo, no se conocía, y dentro de la cúpula del Imperio Romano el cristianismo era visto de una manera pues no muy positiva, porque ellos podían generar cierto tipo de fricciones, porque no decían Ave César, no se inclinaban a la autoridad que había en ese momento en estas figuras,
Entonces el cristianismo se podía ver como un elemento disruptivo en algún momento, y eso generaba persecución. Y la persecución no era como la de nosotros: ay, es que no le dio like a mi publicación. No era ese tipo de persecución, era de que lo podían quemar en un palo, básicamente, ¿cierto? Lo embarraban de algo y le prendían fuego. Ese era el tipo de persecución que se daba allí. Entonces él escribe a las 12 tribus, le llama dispersas, ¿cierto? En la dispersión. Y hay varios temas que Santiago aborda en esta carta. Uno es la verdadera fe, y se entiende esto a la luz de lo que mencionábamos antes: un choque de dos grandes religiones y un politeísmo que había en el imperio. Además, él menciona la importancia de que como cristianos puedan reconocer lo que es la sabiduría espiritual versus la sabiduría terrenal. Recordemos que Roma era un mosaico de otras culturas, y dentro de las que había amalgamado, o de los pueblos que había conquistado, estaban los griegos. Y los griegos es esta cultura de la cual emerge la filosofía, las ciencias como las entendemos hoy, medicina. Y para ellos la manera en la cual se argumentaba, la oratoria, era algo muy importante. Cuando se habla entonces de la sabiduría bíblica, existía este choque o este contraste que se decía: ¿es sabiduría como la que conocemos de los griegos, o qué tipo de sabiduría es esta? Entonces por eso Santiago va a hablarles a ellos de la sabiduría espiritual, que es distinta de la sabiduría terrenal como tal, que dice que es egoísta, divisiva, envidiosa muchas veces. Les habla de la lengua, y creo que todos lo hemos leído en algún momento, y ha derivado un clavito ahí a nuestra lengua, ¿verdad?, para enseñarnos a hablar. Él denuncia el favoritismo también y la injusticia social que había en ese momento. Habla de la oración, de la restauración, pero hay uno de los temas que él menciona dentro de la carta, a la altura del capítulo 1 de lo que estábamos leyendo, y es básicamente el foco del mensaje que vamos a estar mencionando el día de hoy, que podemos resumirlo en una palabra, y es constancia, ¿cierto? ¿Y por qué quiero que hablemos de esto, de la constancia? Por una razón muy sencilla, similar a la que de pronto llevó a Santiago el Espíritu Santo a escribirle a estas personas, y es que nosotros estamos en medio de una cultura de altibajos. Una cultura de picos y valles, podemos decir. Una cultura en la cual las personas son una cosa hoy y mañana son otra cosa. Una cultura que está expuesta a la influencia de los medios digitales, en la cual las cosas brillantes deslumbran a las personas, donde hablamos de tendencias, entonces mañana es un color o cierta textura, pero pasado mañana es otra, y las personas muchas veces tienden a poner mucho peso en estas tendencias, en qué es lo que está afuera, qué es lo que es cool, qué es lo que llama la atención. Y en cierta manera, al prestar atención a una tendencia, puede tener un elemento de valor para nosotros. Estamos hablando de algo económico, cómo se mueven las cosas, para dónde van los negocios, cuál es el giro que está dando la sociedad en algún momento. Pero también podría volverse algo negativo y hasta vicioso si nosotros lo hacemos simplemente por hacerlo, o si no prestamos atención a lo que esa tendencia como tal allá afuera dibuja. Y más allá de esto hay otro peligro detrás del perseguir tendencias, que es que se vuelva un tipo de hábito, ¿cierto? Y cuando el perseguir tendencias se vuelve un hábito, entonces estamos hablando de una cultura de altibajos, como la que vemos hoy en día. Una cultura en la cual eso se puede filtrar o pasar, ¿cierto?, como por ósmosis a la espiritualidad. Y tenemos una espiritualidad emocionante, intermitente, donde las personas se sienten cerca de Dios cuando van al campamento, ¿cierto? O de pronto cuando van a una conferencia, o cuando tocan cierto tipo de música, o solamente cuando leo cierto tipo de textos, yo me siento espiritual. Pensamos que la espiritualidad es algo que está allá afuera, y entonces nosotros llegamos y la música estuvo muy bonita y eso me influye a mí y mi espiritualidad como la espuma subió. Pero nótese lo que dice aquí Santiago. Habla de la persona inconstante, como las olas, ¿cierto?, que sube y que baja. Y cuando él hace esta observación de los inconstantes y las personas de doble ánimo, no solamente lo lleva al plano espiritual. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. ¿Qué serio? Porque entonces estamos hablando de un hábito, de una manera de pensar, de sentir, que viene a definir un ser. Y esa persona que es inconstante o que es de doble ánimo tiende a hacerlo entonces en la mayoría de las cosas. La Biblia dice que en todo.
Y no solamente en lo emocional, podemos verlo inclusive a nivel de relaciones. Para ejemplos, Hollywood hoy en día, Hollywood diríamos. Usted ve las relaciones, están totalmente basadas en euforia. Cambian como cambiarse la camisa. Lo vemos en las personas hoy en día allá afuera. Primero tienen una pareja, luego tienen otra, porque ya no me siento como me sentía antes. No se llegó a trascender al punto de entender que las relaciones van más allá de lo que yo pueda sentir o cómo me hacen sentir, sino de que son pactos, tienen propósito. Una relación es algo que se establece y yo voy a entender que hay un intercambio, hay un acuerdo y tiene que haber comunicación, pero yo no puedo establecerlas en función de cómo me siento. Las relaciones no pueden ser llevadas de forma volátil. Se valora la intensidad momentánea más que la fidelidad entonces en la relación a un largo plazo. Y esto mismo lo podemos ver a nivel profesional. Las personas comienzan un empleo, hoy me siento bien, me pusieron una estrellita y entonces usted ve que están felices, pero el día de mañana el jefe no le aplaudió lo que necesitaba y se vinieron al suelo. Y pasan en este ciclo. Y a los 25 años han tenido 10 empleos, han pasado por un montón de lugares. Y puede ser que algunos movimientos hayan sido estratégicos, que la persona haya crecido, un aumento, etcétera, pero hay otros que son meramente emocionales. Entonces yo estoy en el ministerio o estoy en la iglesia según como yo me sienta, ¿sí? Hablamos de fe de eventos, no de procesos. Y cuando nosotros empezamos a hacer contacto con el Señor, ¿y a qué me refiero a decir hacer contacto? Cuando usted comienza a tener un diálogo con el Espíritu Santo y a entender lo que la palabra nos enseña, nos damos cuenta de que caminar con Dios son procesos. Es más que picos. Es más que venir un domingo a la iglesia y luego me aparté y me hicieron sentir muy bonito. Pueda que hasta el Espíritu Santo trajo la convicción de pecado, pero después otra vez a la meseta, ¿cierto? La meseta del hábito. La meseta de la costumbre, de vivir simplemente por como yo me siento. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él busca una fe firme, constante y perseverante. ¿Como la de quién? ¿Quién nos puede ilustrar? Como la de Jesús, que dice la palabra que fue fiel hasta la muerte. Quiere decir que Jesús, enfrentando persecución de ese tipo, sabiendo que podía morir, Él se mantuvo firme. Cuando Él estaba atravesando situaciones que podían hacerle quebrar su fe, debilitarse, Él se mantuvo. Nos mostró a nosotros un camino muy diferente del de vivir por euforias o por emociones la fe. Hay un momento entonces en el cual el cristiano llega a hacer contacto, llega a poner sus pies en firme. Eso es como cuando usted va al mar y usted de pronto se metió un montón al agua y usted trata de tocar abajo y no se siente nada, ¿cierto? Y usted lo lleva en las olas. Eso es lo que está hablando Santiago. Son llevados por todo, ¿cierto? Subibajas, altibajos. Pero cuando usted comienza a ubicarse, camina, llega a un punto en el cual usted puede hacer ¡pah! Y coloca sus pies abajo. Y puede afirmarse y tiene tracción para avanzar. Y no importa cómo se esté moviendo el mar, usted está firme. Ya ese doble ánimo no lo empuja en cualquier dirección. Usted puede caminar y generar tracción. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una fe perseverante, no un discipulado casual, ¿cierto? El domingo porque el domingo toca. O voy a servir porque es lo que hay que hacer. Dios quiere que haya tal convencimiento en nosotros de que eso es lo correcto que tengo que hacer, que entonces por mi voluntad yo me invierto en eso, yo me vierto en lo que tengo que hacer y le doy entonces todo el ancho de banda a mi mente, a mi pensamiento y a mi emoción para involucrarse en las cosas. No hacerlo circunstancialmente, no de vez en cuando, aunque alrededor las olas y las aguas de mis emociones y de las distracciones me quieran sacar, yo sé a qué me ha llamado el Señor. ¿Quién dice amén? Este es el camino que nos muestra la palabra del Señor para verdaderamente generar madurez espiritual. Hace un par de semanas estuve hablando acerca de la disciplina espiritual y cómo esta nos transforma. Y cuando nosotros nos exponemos a la disciplina espiritual, lo que va a producir en nosotros es esto que estamos hablando hoy. La disciplina sostenida va a generar en nosotros constancia. Y la madurez espiritual no es de fuegos artificiales.
Las personas hoy en día ven en las iglesias entre más ruido, entre más fuegos artificiales, eso es lo que las motiva, lo que las, de nuevo, excita que hay allá afuera. Es como el mundo digital, el objeto brillante que deslumbra a todos. Pero la vida espiritual no funciona así. Es de pequeños pasos, pero constantes, todos los días. Y en la medida que hacemos eso, usted se va dando cuenta que nos va transformando. Justifiquemos entonces la constancia. Vea lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor en Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Haga una pausa ahí donde usted está. Piense qué le está a usted ahorita generando roncha, qué le desgasta, qué le hace sentir triste. Piensa en su tribulación en este momento. ¿Cuál es? Ubíquela ahí en su mente. Aquello que muchas veces durante el día lo saca usted del espíritu y usted dice, ¿cómo es posible otra vez yo aquí? Piensa en su tribulación. Y vea lo que nos dice la escritura aquí. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Es su actitud en la tribulación de glorificar a Dios. Este es el día de que comience a hacerlo. Y que no la veas como aquello que simplemente te hace sentir o pensar de una manera inadecuada, sino verla como ese proceso, ese instrumento que Dios está usando para formar en usted y en mí madurez espiritual. Si usted lo ve así, es diferente. Si usted tiene que ir donde Yumín a que le saque una muela y usted comienza a ponerse ansioso, ay, es que la muela es que aquí, uy, es que no me va a poner bien la anestesia, va a ser un proceso dificilísimo. Pero si usted va y tiene que sacarse la muela y usted va preparado mentalmente, el procedimiento va a fluir como tiene que ser. Espiritualmente es igual. Usted y yo vamos a atravesar tribulaciones. La actitud que tengas en medio de esto va a producir en nosotros un resultado totalmente diferente. Si usted ingresa en su tribulación ansioso, temeroso, enojado, con ira, entonces no vas a tener claridad visual o espiritual para saber qué es lo que Dios está formando en tu vida. Por eso, cuando usted la vea que viene, cuando la recuerde, primero ponga un preámbulo de gratitud al Señor. Dígale, Señor, gracias por esto, porque aunque no lo entiendo, yo sé que usted está formando algo en mí a través de él. Tenemos que, en un sentido, cabe la palabra, obligarnos a pensar de la forma correcta, porque si no lo hacemos, el hábito natural de pensar de cierta manera nos va a ganar y va a continuar tomando control de lo que yo decido, pienso y eventualmente soy. Dice, gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos, escuche esto, que la tribulación produce constancia. ¿Qué produce la tribulación en nuestra vida? Constancia. Entonces, ese normal de nosotros semanalmente, en el cual viene el problema, viene la situación y comienza el juego de la montaña rusa, comienzan los fuegos artificiales, comienza la bajadita de la tristeza, del desánimo, de la ira o cualquiera sea la emoción o pensamiento que le saque a usted del espíritu. Eso lo podemos controlar si tenemos una actitud correcta. Primero, paciencia. Dice, gloriarnos en las tribulaciones porque la tribulación produce constancia. Y la constancia produce entereza de carácter. Qué increíble esto. Quiere decir que desde la perspectiva de Dios hay un carácter que Él lo ve whole, entero, como algo de una sola pieza. Y dice el Señor, esto es lo que yo quiero formar en usted. Un carácter de una sola pieza. Que no importa el embate, no importa la sustancia que le caiga encima, eso no se fracture, no se fisure, no se deshaga, que sea de una sola pieza. Ore ahí donde usted está, dígale, Señor, produce en mí entereza de carácter. Entereza de carácter. Dios lo ve como una sola pieza, como algo genuino, algo que solamente vamos a descubrir lo puede producir en nosotros el Espíritu. Usted no puede fingir carácter. Usted puede tener habilidades sociales, puede tener buena educación que sus papás le han transmitido y todo eso está muy bien, eso suma en este mundo natural. Pero delante del Señor, el carácter es algo espiritual y se configura, está hecho por los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu
es la constancia. Podemos llamarle perseverancia también. Solo Dios la produce. Pero para poder sacar esto, eso es como cuando los que trabajan, no sé, en el fitness de pronto. Si usted quiere desarrollar un músculo, usted sabe que para que ese músculo se desarrolle hay ciertos ejercicios, cierta dieta, cierto esfuerzo que tienes que hacer. No va a aparecer por aparecer. Sí, o el que sabe, el que le gustan las plantas y quiere que la planta esté de cierta manera, sabe que cierto tipo de planta se riega cada cierto tiempo. Es decir, ocupa atención. Y este fruto que Dios quiere que nosotros como cristianos produzcamos, por eso es un fruto, también requiere un know-how, una manera de hacerlo. Y algo que hay que prestar atención entonces es cómo abordo la tribulación. ¿Cuál es mi actitud de cara a esto? La tribulación produce constancia, la constancia entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Vea, esta vida está marcada por la imperfección. Absolutamente nada de lo que usted en esta tierra alcance, no importa cuánto haya pagado, no importa de dónde usted lo haya traído, no importa el profesional que esté involucrado, no importa, nada en esta tierra es perfecto. Usted se esfuerza y se afana, dijo Salomón, por adquirir caballos, por la caballeriza, por siervos y siervas y por toda la gloria y la pompa que Salomón y el conocimiento y la ciencia que este hombre llegó a tener. Y aún en medio de esto Salomón llega y reflexiona y dice, todo es vanidad, nada llena, nada es perfecto. Esto a nosotros nos deja saber entonces que en esta vida, todo aquello por lo cual nosotros nos afanamos, y cosas buenas, no estoy hablando de pecado, trabajo, emociones, relaciones, cosas que queremos alcanzar, etcétera, nada en esta vida va a ser perfecto. Y eso al final del día nos va a dejar como un agridulce, si es que no sabemos tener la actitud correcta y entender que en esta tierra nosotros estamos de pasada, pero que hay una esperanza mayor. Entonces, en medio de las tribulaciones que estamos atravesando, Dios va configurando esa entereza de carácter en nuestra vida y va colocando una perspectiva eterna, en la cual usted puede estar como Salomón caminando en medio de esos jardines espectaculares o de ese palacio y entender que eso no es nada en la vida, que no es el todo, que hay cosas más grandes que eso. Puedes estar también como David en algún momento atravesando una persecución, una situación increíble de ser, y decir en tu interior, pero yo sé que mi Redentor vive. Usted saber quién fue el que lo llamó, para qué está usted en esta tierra, y nada de esas cosas, ni el objeto brillante, ni la tribulación, nada te distrae de lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Para que esto ocurra hay una plataforma entonces que ya usted puede ir visualizando, y esa es el carácter que Dios quiere ir formando en nosotros. Ese carácter que podemos verlo como un vehículo que nos ayuda a conducirnos en esta tierra a través de los diferentes recorridos que tiene y llegar a donde Dios busca. Pero si ese vehículo en un momento del recorrido, sus ruedas, su motor, no están en las condiciones que tienen que estar, puede hacer que tengamos que hacer paradas obligadas, paradas que no queremos, y una parada de esas puede ser depresión, una parada de esas puede ser una mala decisión, ¿sí? Un giro inesperado en la vida. Y por esa razón tenemos que prestarle mucha atención al carácter nuestro, porque nótese que la vida del cristiano no se basa en las bendiciones. Hay una versión del cristianismo allá afuera que persigue solamente bendiciones, y ese se llama el evangelio de la prosperidad. Entonces las personas buscan a Dios porque venga, Dios le va a prosperar y le va a bendecir, y pídale al Señor y póngale nombre a su milagro, y Dios puede hacer todas esas cosas. Claro que sí lo puede hacer, pero si su espiritualidad, si su fe se basa en lo que Dios da o el problema que Dios puede resolver, hay un error de cálculo. Usted no puso su mirada en donde tiene que ponerla, y eso es en Cristo, en el autor y consumador de la fe, y en su ejemplo de vida, en el carácter que Él nos muestra. Amén. Cuando tú tienes tus ojos puestos en Él, entonces el Señor mismo te va a enseñar a caminar y a conducirte de la manera que Él busca. Y ese caminar, que no es de altibajos, ya lo dijimos, no es de fuegos artificiales, requiere esta constancia.
Vea lo que nos dice el autor de Hebreos en el 10:36, porque es necesario que ustedes, repita conmigo, perseveren, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dios da lo que promete, sí, Dios da. Pero también Él está buscando en sus hijos maduros un cierto carácter para el soltar ciertas cosas, porque Dios sabe que el corazón del hombre es engañoso, y cuando nosotros vamos bendición tras bendición persiguiéndola y no dejando que ella venga como añadidura, entonces se gesta este hábito en el cual yo busco a Dios por lo que yo necesito o por lo que yo quiero, no porque busco parecerme a Cristo. Y entonces en algún momento, cuando la persona con ese hábito no pasa lo que él o ella está pensando, entra una crisis. No se dio las cosas como yo la pensaba, no se dieron en el momento que yo lo quería, algo está mal y no soy yo, cualquier otra cosa, ¿cierto? Y empiezan entonces los dimes que te diré con Dios, pero ay Dios, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo esta situación en mi vida, ¿por qué se prolonga tanto? ¿Dónde está Dios? Es culpa del pastor que no está orando por mí. No necesariamente, nosotros oramos por la iglesia, pero Dios tiene un plan y una hoja de ruta con cada uno de sus hijos, y en nuestra vida pasa únicamente lo que Él quiere que pase. ¿Quién dice amén? Ya hemos justificado de varias maneras por qué la constancia es importante, pero veamos además otras cosas por aquí. La constancia nos lleva a la madurez. Vea lo que dice Santiago, pero la constancia debe llevar a feliz término la obra. Hay una obra espiritual que se está construyendo en nosotros. ¿Cómo está tu obra hoy en día? ¿En obra gris? ¿En acabados? ¿Está apenas el fundamento? ¿Están quitando? ¿Cómo está tu obra espiritual hoy en día? Puede ser que usted diga, no, es que ni permisos de construcción tengo todavía. No he empezado nada aquí. Yo no sé dónde está hoy tu obra, pero hay una obra espiritual que Dios está haciendo en nosotros. La constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Qué maravilla eso. Quiere decir que en esta tierra, cuando habla de perfección, no es de que la perfección de Cristo, quiere decir que es una persona que se conduce en esta vida de la manera que Dios quiere, en medio de todo lo que está atravesando. No somos perfectos, somos perfectibles. Dios va trabajando día tras día en nosotros, afinando, calibrando cosas. En tus inviernos, en tus veranos, Dios va haciendo de tal manera que llegas a tener un punto con un carácter cabal. Dios no te ve perfecto en el sentido de Cristo, pero te ve como una persona con un carácter formado, una entereza de carácter, donde vienen las situaciones a tu vida que muchas veces podrían desgastarte, pero ya no lo hacen. No quiere decir que no te puedas sentir triste un día, puedes hacerlo, pero ya eso no te gobierna. Usted lo puede venir, puede entender cómo viene, y usted agarra el bate de la fe y ¡pa!, las va golpeando. Las curvas, las que van directo, comienzas a tener un paso como el Señor lo busca. Nos lleva a la madurez, nos permite recibir las promesas, nos protege contra la inestabilidad. La constancia, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es testimonio al mundo. Cuando las personas lo ven a usted bendecido, muchas veces la gente dice, uy, qué bendecido que está Rodrigo y Natalia, se ven muy felices. Qué bien Luis y Priscila, qué bien María. Son personas que pasa el tiempo y son estables. Hay algo diferente en ellos. Pero cuando la gente sabe, porque la gente siempre sabe, que tal vez usted está atravesando una situación complicada y lo ve estable en el espíritu, eso llama todavía más la atención. Porque hoy en día hay narcos y hay gente allá afuera que la gente ve lo externo y dice, qué persona más bendecida, pero cuando usted presta atención 3 minutos a su forma de hablar, usted dice, no necesariamente. Pero cuando ve a una persona normal, con situaciones y que tiene un carácter formado en Cristo, eso llama demasiado la atención. Yo imagino que hablar con el maestro tenía que ser así.
Si Jesús hubiese llegado a esta tierra y hubiese nacido en el palacio, ¿cierto?, del César, en una cuna de oro y demás, los judíos hubieran dicho: ¡uy, aleluya! El Mesías llegó y vea los carros de guerra. Era como lo queríamos. Pero al llegar Jesús como una persona normal y tener aquel carácter, la sabiduría del Espíritu, y ver su forma de comportarse, ese objeto sí brillaba. La gente decía: hay algo que no es normal en él, que no es de este mundo. Habla con una autoridad que no es normal, no es como la de los rabinos. Y lo mismo quiere Dios en nosotros. Que la persona vea: esta muchacha está siendo bendecida, Dios la está promoviendo y demás, o qué bien le va en la vida. Pero cuando hablan con esa persona y ven la sensatez que tiene, el cómo aborda las cosas, el que no habla como habla el mundo, la gente puede darse cuenta de que hay algo orgánico, vivo adentro de nosotros, que nos condiciona totalmente. Y eso es el carácter, y eso es lo más valioso que nosotros debemos buscar como hijos de Dios. Dejemos de buscar a Dios por lo que Él puede darnos o puede hacer. Eso está bien, vamos a creer y vamos a orar, pero busquemos lo más para que se produzca el fruto del Espíritu en nosotros. Vean, la experiencia cristiana, más de 20 años de caminar con el Señor, yo puedo decirle a usted que las iglesias están llenas de gente con dones, de gente con ministerios, de gente que hace un montón de cosas. Pero son muy pocos los que hay dentro de esas iglesias que verdaderamente tienen madurez espiritual, que son constantes. Usted se encuentra aquel que hace el estudio bíblico, el que tiene este don, el que aquí, el que allá, hay un montón de cosas, pero comience usted a contar y a buscar quienes tienen un carácter cristiano, trayectoria, estabilidad, son mucho menos. Porque esto va más allá de una dádiva como lo puede ser un don. Esto requiere atención y disciplina. Es un delicado balance entre fe y obras. Entonces, que Santiago dice: la fe sin obras está muerta, ¿cierto? Y uno puede pensar: bueno, entonces yo tengo que hacer obras para ser salvo. No, lo que Santiago está diciendo es que cuando la verdadera fe está en ti, eso te lleva a producir obras. No es un evangelio de obras. Él dice que la fe sin obras está muerta, pero las obras vienen a ser consecuencia de lo primero, que es la fe. Entonces, esto nos muestra, de nuevo, disculpe que repita la frase, un delicado balance entre fe y obras, donde por causa de lo que tú crees vas a ser constante, vas a prestar atención a lo que Dios te está llamando y vas a definir hábitos en tu vida, para que entonces esta vida del Espíritu se establezca en nosotros y se dé lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? La Biblia nos muestra ejemplos tanto de inconstancia como de constancia, pero veamos los ejemplos de constancia que hay en la Biblia, qué poderosos son. Veamos el caso de Noé. Pensémonos por un momento nosotros que Dios venga y nos diga semejante cosa. Vea, Luis, haga una casa, construya una casa, pero construyala usted solo, Luis. ¿Cómo? Sin ayuda de nadie. Sí, usted solo, usted con su esposa, con sus hijos, construyala. Y pasan 5 o 6 años y Luis construyendo la casa. Bueno, algo así a la potencia fue lo que tuvo que hacer Noé. En ese tiempo no había constructoras. No fue que Dios llamó a Noé y le dijo: vea, Noé, haga un arca. Y él dijo: así voy a llamar a Meco, aquí venga, hagan esta obra y aquí está el presupuesto. No fue así. O sea, era un arca como un estadio casi. Era algo muy grande. Y era una familia, prácticamente un hombre solo que tenía que hacerla, en un momento en el cual nunca había llovido. O sea, Noé no tenía ni un referente de qué era la lluvia. Él lo que tuvo fue un plano y empezó a obedecerlo. Pero esto le tomó a Noé 120 años. Vean qué increíble. O sea, pensar eso en frío, que algo, construirlo tome 120 años. No está dentro de las maravillas del mundo hoy en día, tal vez del mundo antiguo, pero esto es algo remarcable. Sí, las personas vivían más tiempo, pero pongámoslo escalonado a nosotros, que hagamos algo, que lo construyamos y que nos tome 40 años hacerlo. Es algo remarcable. Y nos dice la palabra que la fe de Noé condenó al mundo. Qué impresionante eso. ¿Cómo así? Sí, porque cuando Noé, dice la palabra, que puso el último clavo, ahí el Señor le dijo: ahora sí entre. Dios lo esperó. Qué lindo Dios. Entró ahí
cerró esa puerta y el mundo se desapareció como se conocía. Y de la misma manera el Señor nos manda a nosotros a construir hoy en día en el Espíritu, construir algo que será salvación para nosotros, salvación para nuestras familias, para los que están a nuestro lado, un ejemplo de constancia. Otro, Daniel oraba 3 veces al día, por años oró así, aun cuando eso podía representar su muerte. Él se mantuvo orando de esta manera. Pablo perseveró en medio de sufrimientos. Jesús, hasta una muerte en la cruz. Son ejemplos de constancia que podemos ver ahí. Gente imperfecta, con la excepción de Jesús, pero gente imperfecta. Es decir, podemos hacerlo, podemos lograrlo. ¿Por qué causa nos cuesta a nosotros la constancia? Usted puede decir, pastor, pero es que yo quiero, pero ¿dónde está la pastilla de eso? ¿Cómo me tomo una pastilla de perseverancia, pero a 1000 miligramos? ¿Dónde está? ¿Y de dónde viene la inconstancia en nosotros? Bueno, emerge de nuestra naturaleza humana caída. Esa que nos engaña, esa que nos busca, que nos lleva a pensar que podemos encontrar resultados inmediatos con un mínimo de esfuerzo. Queremos las cosas así. Hay que hacer algo y entonces tratamos de hacerlo de la forma más rápida o más sencilla. Es algo cultural. Está allá afuera y todo está construido para magnificar ese efecto. Las redes sociales, usted ve la gente y aparecen todas las cosas en su estado como aparentemente perfecto y usted ve hoy en día los influencers. Quiero enseñarte lo que hice hace 21 días y hoy me ha producido $200,000 en menos de un mes. Usted ve los influencers, todos es así. Con el fitness también, o sea, todo es como se generó de un momento a otro. Y culturalmente se ve de esa manera. Las personas quieren lograr las cosas rápido. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se da? Desánimo. La gente se desanima fácilmente. Es que, pastor, yo apliqué 2 veces al puesto y no me lo dieron 2 veces. Hay gente que ha aplicado años a un puesto. Ha intentado 1000 cosas. Thomas Alva Edison, para poder descubrir la luz, hizo poco menos de 1000 inventos. Y llegó a decir en un momento, yo no tuve 1000 fracasos, descubrí 1000 formas de hacerlo. Qué interesante la manera en la cual vemos las cosas. Nuestra naturaleza humana caída es una de las raíces de esto. La presión cultural. Vivimos rodeados de distracciones, gratificación momentánea y nos comparamos. Entonces la persona está aquí y se compara con otros que ya lograron lo que él o ella quiere, pero no ve lo que hay detrás, no ve la historia, ve el resultado final, pero no ve la historia. Y debemos enseñarle eso hasta a nuestros hijos, porque ellos por su naturaleza, como pequeños o adolescentes, vuela su imaginación. Nosotros nos pasa hoy con nuestro hijo, quiere ser portero y ve a Navas y ve a los que están, ¿verdad?, en el Manchester y le meten un gol y se desanima todo. Pero es que Navas aquí. Sí, pero ¿cuántos años le tomó a él llegar a hacer esto? ¿Cuánto entrenamiento? ¿Cuánta práctica? Falta de visión espiritual. Olvidamos que la vida cristiana es una carrera de resistencia, no un sprint. La gente viene y quiere andar con el Señor y yo quiero servirle a Dios y yo quiero predicar y quiero ir a las naciones y que Dios me use para levantar muertos y voy a ayunar 2 días. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué como que Dios no me oye? No es que Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero Dios ha establecido leyes, procesos para que las cosas ocurran. No van a pasar simplemente por darse. La carrera espiritual del creyente es de larga distancia. Y cuando usted presta atención a estas 2 disciplinas, aunque son correr, son diferentes. Una carrera a larga distancia versus una carrera de velocidad o un sprint se entrena diferente, se come distinto, hasta los cuerpos se producen diferente. La carrera de velocidad es explosivo, 15 segundos, 20 segundos, 100 metros y acabó. Y vaya coma porque se va a desmayar. La carrera de larga distancia, que es lo que la Biblia nos muestra a nosotros aquí, es paso a paso. Tienes que saber respirar, saber mantenerte cuando la temperatura avanza o sube, más bien cuando desciende, cuando te suda la cara y te cae el sudor en los ojos.
Tienes que saber hacerlo día tras día. Cuando te duele algo, tienes que continuar, no puedes parar. Es esa la carrera del creyente, es esa la forma en la cual nosotros tenemos que conducirnos. Y otra cosa que causa en nosotros inconstancia son ataques espirituales. El enemigo que siempre quiere debilitar nuestra fe y trae culpa, ocupaciones falsas, cansancio. Entonces usted ve a la persona, le dice: pastor, es que estoy en esta maestría. Bueno, perfecto, continúe. Y dentro de 2 semanas: pastor, es que empecé otra maestría. Perfecto, lleva las 2 en paralelo. Sí, excelente, ok. Pastor, es que voy a empezar a hacer un voluntariado en la África subsahariana. Ok, está bien. Pero al mismo tiempo voy a ayunar porque el Señor me está llamando a las naciones. Bueno, dele viaje. Pastor, no puedo, me siento mal. Ok, tenemos que aprender a tener la sabiduría, pedirle al Señor para evaluar qué puede entrar en la bandeja, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en el plato? Y detectar cuando una sobreocupación está ahogando la vida espiritual. Si usted me dice: es que estoy tan ocupado que no puedo ni orar, hay un problema. Porque tiempo para todo hay, y para las prioridades más todavía. Debería haberlo. Entonces no es las ocupaciones y no es problema de Dios, es un tema de sabiduría que hay que aprender a organizar. Vemos entonces el valor de la constancia en lo que estamos hablando, pero el valor de la misma versus los sobreesfuerzos esporádicos. ¿Sí? Voy y hago un pico espiritual, subo al Everest y después baja la persona ya desmayada. Ay, me cansé, qué pereza ir a la iglesia, es que llevo tanto tiempo de ayuno y se cansó y después dejó de ir 3 meses. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? El valor de la constancia. No un esfuerzo esporádico, energía gastada, pero sin prestar atención a lo que se necesita. Dios busca que avancemos paso a paso. Fidelidad diaria, no intensidad ocasional. Vea lo que nos dice el maestro: pero el que se mantenga firme hasta el fin será largo. Esa frase encierra demasiado. Nos está diciendo que hay que mantenernos firmes, pero también nos está estableciendo un periodo desconocido a nosotros. Dice hasta el fin. Quiere decir que todos los que estamos aquí, existe un riesgo de fondo de no mantenernos hasta el final de la carrera donde Dios lo quiere. Y usted me puede decir a mí: no, es que una vez salvo, siempre salvo, y el Espíritu de Dios me escogió, yo soy el amado del Señor, el que lo ama. Ajá, sí, pero hay que mantenerse firme hasta el final. Dice: el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a mantener un ritmo, una atención todos los días. Mantenernos en el Señor hasta el final. No simplemente de vez en cuando. No, es que el Señor sabe dónde vivo yo y mi dirección. Y Dios conoce, Dios conmigo y yo con Él. Él conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, pero te ha establecido una forma de vivir, la cual debes seguir para que se dé lo que el Señor quiere. Un ejemplo de esto: leer la Biblia un solo día 5 horas, ¿sí? O leerla todos los días 10 minutos. Usted la leyó 5 horas y usted fue y le dejó la cabeza a su esposa así: es que leí la Biblia y hice 300 estudios bíblicos y ayuné una semana entera y hasta una gastritis se me generó, pero ahora Dios me ama más. Y luego pasaron 3 años y esa Biblia hasta que echa polvo. Dios busca fidelidad constante, tu oración diaria. Eso tiene poder. Eso es lo que hace en nosotros que se dé el cambio, la disciplina espiritual que te lleva a la constancia, que te conecta con la madurez, para que entonces se produzca lo que el Señor quiere. ¿Y cómo se produce entonces? Bueno, buena noticia, la produce el Espíritu Santo. Nos dice la palabra en Gálatas, el 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fe. Podemos ver que la constancia se puede traducir también como perseverancia. Es algo en nosotros que el Espíritu de Dios lo produce, pero para que el Espíritu lo produzca, imagínense que usted es una planta y que usted está en una maceta aquí. Ajá. Y el Espíritu Santo trae el agua. Para que esa virtud venga, usted tiene que estar alineado, usted tiene que hacer su parte para que ella caiga. Usted no puede producir el agua
El agua la trae el Espíritu Santo, pero usted tiene que alinearse para que eso caiga en su vida. Y esa alineación podemos llamarla disciplina. Cuando yo me alineo con Él día tras día, entonces viene la virtud del Señor en mí y empapa mis raíces y produce la vida de Dios en nosotros. La constancia espiritual la produce el Señor, pero tú tienes que hacer la cita con Él. Tienes que aproximarte y estar allí constante. Ese es el primer elemento para poder producir constancia en nosotros. El segundo, ya lo vimos, es las pruebas. Es que Dios, voy a llegar a un punto en el cual Dios me ama tanto que no va a haber ni un solo problema alrededor mío. En este mundo tendremos aflicción. Y nos dice la Escritura, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces usted va a llegar a momentos en los cuales va a haber un momento que tal vez usted dice, bueno, no hay ninguna tribulación, pero siempre va a haber algo. Tarde o temprano algo va a aparecer, y cuando eso venga, genera entonces, mantén esa actitud para que el Señor produzca esa constancia en nosotros. Entonces ocupamos disciplinas espirituales para que esto ocurra. La oración, la lectura, la comunión con el Señor, la comunión con los santos. Lo que está produciendo Dios en María, yo hablo con ella y puedo recibir, y el Espíritu me hace entender e identificar lo que está haciendo en mi hermano, en William, en Mario. Yo puedo hablar con ellos, y el simple hecho de interactuar, el rostro del hombre aguza al hombre. Nosotros no somos llaneros solitarios, debemos hacer el hábito también de compartir con el cuerpo de Cristo. No podemos estar desconectados, desvinculados. Tenemos que compartir con las personas. Tips para desarrollar constancia en la vida espiritual y natural. Vea, establezca un ritmo diario, no un evento ocasional. Llegue a su casa, ore y hágase usted un hábito. Diga, ok, voy a establecer un horario. Voy a establecer una cadencia en la cual yo voy a darle prioridad a mis momentos diarios con el Señor. Hágase un horario. Usted diga, este es el momento, este es mi tiempo sacrosanto, llueva, truene o tiemble, aquí está mi cita con Dios. A veces le prestamos más atención a la cita con el odontólogo que a la cita con Dios. A esa usted llega temprano y sale en el momento que tiene que hacer y todo, pero a la cita con Dios le da vuelta a la sábana, la enrolla, la desenrolla, se lava los dientes, ve las redes sociales y después llegó a su tiempo con Dios. Marque la cancha. Use un plan de lectura, establezca su tiempo, hágalo parte de su identidad, no solamente una actividad. No diga, yo voy a orar. Usted diga, yo soy una persona que ora, eso está en mí, es parte mío, no es algo ocasional que de vez en cuando hago, no, yo oro. Es un hábito, es parte de mí, o sea, no existe mi ser sin estos hábitos. Eso es lo que me transforma en lo que soy. Eso es lo que me ayuda a estar donde tengo que estar. Relacione su constancia con la persona de Jesús. No se trata simplemente de la disciplina, se trata de conectar con Él. Y eso es lo más importante. De usted imaginarse que usted en la sala o en el cuarto donde usted, o en el patio, o no sé, corriendo como María, como usted quiera, con el Señor, ¿a dónde se va a encontrar usted con Él? En el cuarto, ¿qué? Él lo está esperando. Él la está esperando. Él te está esperando en ese lugar. ¿Lo vas a hacer esperar? ¿Vas a llegar ahí con la actitud adecuada a reunirte con el Maestro? Cuando usted llega con esa actitud de reverencia, de atención, las cosas son muy diferentes. Porque usted llega a escuchar, llega atento, llega abierto también. Y deja que el Señor sea el que marque a través del Espíritu Santo la agenda de lo que se tiene que llevar delante de Él. Celebre sus avances. Que de hoy en 8 usted llegue y diga, qué bien, de 7 días 5, 6, 7, lo logré, si puedo. Y manténgase. Marque los palitos, como la era del hielo. Marque los palitos, los días. Yo llevo un diario digital con los días, con el diario, con el Señor. Ahí voy llevando las cosas. Lleva miles de días eso ahí. Y a veces se me pasan unos días, pero lo busco constantemente. Y ahí llevo las bitácoras, las crónicas, todo ahí, porque es con Él el asunto. En su vida natural también, elimine los obstáculos anticipadamente. Si usted sabe que usted se tiene que levantar a orar,
o prepararse para ir a la iglesia, piense de una vez cuáles son los posibles obstáculos. El gallo pinto no estaba listo, déjelo listo de antes. Deje la ropa planchada. Si usted tiene que ir a entrenar, deje las tenis listas, la ropa, todo preparado. La manzanita a la par. Elimine los obstáculos. Va a orar. Saque el celular, póngalo en modo avión, cierre la puerta. Papá, ¿qué está haciendo? Estoy orando, prohibido entrar. ¿Se entiende? Vamos eliminando las cosas que pueden afectar esa burbuja, esa atmósfera donde se produce la vida. Use recordatorios. Sea flexible pero disciplinado. Falló un día, levántese, sacúdase y continúe. Y conecte cada hábito con ese propósito mayor. No haga ejercicio por la imagen, hágalo por salud. No ore porque ahí es que tengo que orar, no, ore porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y lo necesitamos, y porque Él nos ama, porque queremos tener comunión con el Señor. Hágase un diagnóstico, piense por un momento, ¿qué le está impidiendo a usted ahorita desarrollar constancia? ¿Será que no tiene un propósito? Claro. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida está en esto, conocer a Jesús. Eso es la vida eterna, ese es el sentido de la vida. Puede ser que usted no tenga claridad, que estés muy joven y digas, ¿para dónde va mi vida? Tu vida va hacia Cristo, ese es tu norte. Cuando tienes eso claro, todo lo demás cae por su propio peso. El Señor te ayuda a colocar las prioridades donde deben estar. Motivación emocional. Hay gente que es dependiente de la motivación. La motivación está sobrevalorada. La gente hoy en día pasa buscando motivaciones en todo lado. En el aesthetic, en todo buscan motivaciones. Pero la constancia se come la motivación en 2 horas. La constancia pesa más que la motivación. Porque va a haber un momento en el cual no te vas a sentir motivado. Y la gente que busca hacer por motivarse, eso es andar en la carne. Eso no es andar en el espíritu, no es andar por fe. La constancia tiene un driver, tiene un derrotero, y eso es la fe. Vamos detrás del maestro con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, y eso te ayuda a producir el ritmo, el paso, el tempo que debes tener. La gente que busca motivarse para andar, eso tarde o temprano los va a dejar abajo. La desorganización puede hacer lo que te impida ser constante. Si tú quieres lograr eso, préstele atención a un atleta de alto rendimiento. Todo está milimétricamente calculado. El momento de entrenar, el momento de comer, el momento de dormir, las horas de dormir, cuánta agua tomar. No llegan a esas cimas por accidente, ni siquiera por el talento que tengan, o las habilidades que puedan tener, o la aptitud. Lo que genera ese tipo de resultado es la constancia. Y espiritualmente es igual. La Biblia no dice que Jesús vino y se levantó y estaba somnoliento y fue a predicar. No, usted ve que los evangelios nos describen lo siguiente: y de temprano de mañana Jesús se levantó a orar. Y muy temprano en la mañana Jesús estaba orando. Nos dice la palabra en Lucas 5:16, pero Jesús se retiraba, un verbo continuo, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Ese hábito de Jesús y ese hábito que Dios quiere producir en nosotros es lo que verdaderamente genera el poder del Espíritu en nuestra vida. Esa constancia de apartarse, estar solo con el Señor. Yo respeto que hay personas que les gusta orar en grupo, eso está bien, la Biblia establece un lugar para esto, pero si hay algo que la palabra del Señor nos enseña es: usted cierre la puerta, entre en la recámara con el Señor y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios anhela eso, Él es celoso. Dios quiere que nosotros estemos con Él a solas, orando, conociéndolo a Él. Eso es maravilloso, es lo que yo más disfruto en la vida, verdaderamente. Entonces, el modelo que nosotros tenemos es el maestro. Él era constante en la oración, era constante en su misión también. Ve a Jesús, sus palabras, dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús no decía: ay no, pero es que estoy tan ansioso porque no he terminado la puerta que mi papá el carpintero empezó, ay qué problema. No era eso lo que movía a Jesús.
No era ni siquiera las relaciones. Dice que su comida era llevar a cabo la obra del que lo envió. Jesús veía esa asignación, ese trabajo diario, y él se mantenía enfocado en lo que tenía que hacer. Lo demás estaba conexo a eso, pero él entendía la prioridad. Él se mantenía en eso, en esto. Era constante en la oración, era constante en su misión, era constante también en el amor por sus discípulos. Y eso sí es raro. Vea lo que dice la palabra: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué increíble! Jesús fue constante en el amor. Esto es un ejemplo de cara a las relaciones volátiles que hablábamos antes, al principio, ¿cierto? Las relaciones que van por emociones, y hoy siento que te amo, mañana siento que no te amo, hoy me siento cool, hoy, mañana no. Jesús fue constante, dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que ese sea el amor nuestro por nuestro cónyuge, que ese sea el amor por los que están a nuestro lado, que ese sea el amor por aquellos que Dios nos mandó a servir, amarlos de forma constante, no el amor de fingimiento, un amor constante es lo que el Señor quiere. Ser constantes ante la oposición, las situaciones que nos asaltan, de la vida, del trabajo, cosas que nos quieren mover, mantengámonos constantes sin importar lo que estemos viendo. Y también constancia en soportar el sufrimiento por obediencia. Vea lo que dice la Escritura. Aquí está hablando Jesús: Padre, si quieres, no me hagas beber esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea, yo creo que este fue el momento más complicado de Jesús. De los evangelios siempre lo vemos haciendo lo que tenía que hacer, pero nunca vemos ni siquiera una aproximación de Jesús a hacer algo que no quería, como aquí. Él dice: si es posible, pero entiende que aún a la hora de someter esa oración está sujeto a lo que debe ser. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Ser constante en todo lo que el Señor nos está mandando a hacer, sobre todo seguirlo a Él. Como conclusión, sí, podemos ver que la inconstancia sí es un problema serio, pero hay algo mayor que esto. Esta buena noticia de lo que Dios nos está mandando a hacer, a seguir siendo constantes, no picos, no montañas rusas, no fuegos artificiales, no euforias. Y qué lindo es eso, poder mantenernos con una vida estable en medio de un mundo así cambiante, shiny, que brilla, que deslumbra, que lleva a las personas por aquí y por allá a sus atajos y nunca llegan a ningún lado. Mantenernos estables, constantes, un paso a la vez, bastando a cada día su propio afán, siguiendo al Señor en lo que Él nos ha llamado. Dios nos está llamando no a ser espectaculares en la vida y a destacar, sino a ser constantes. Y si hacemos eso, entonces va a producirse en nosotros esa virtud que trae esa estabilidad, donde podemos seguir, avanzar, y Dios trae sus bendiciones cuando se necesita, lo vemos a Él intervenir cuando es necesario, pero ya nada de eso te mueve aquí adentro. Te mantienes siguiéndolo a Él, con el gozo del Señor, transformando nuestro interior. ¿Quién dice amén? Entonces, para cerrar, vamos a orar. Yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y usted reflexione ahí por un momento en qué áreas estás siendo inconstante. Y no solamente en lo espiritual, piénselo en lo natural, en qué áreas usted está siendo inconstante. Y pídale al Señor, porque sabe que la palabra del Señor nos dice: pedid y se les dará. Pídale al Señor, dígale: Señor, yo quiero ver constancia en esta área en mi vida. Ya no quiero ser más llevado por el Instagram, por amor a Jesús, por las redes sociales. ¿Cuánto tiempo invierten las personas en esto? Hasta yo, pecador, muchas veces el Señor me ha confrontado con esto y ya tengo I got new rules, dijo Dua Lipa. ¿Sí? En ciertos momentos nada más, porque el Señor nos está llamando a algo mejor, y eso no se produce así de la nada. Se requiere atención a Él.
¿Estás intentando vivir la fe a base de impulsos, de motivaciones? ¿O estás dispuesto a cultivar una fe firme, la cual vas a abonar constantemente por medio de la palabra del Señor, de la oración, y dejar que esa agua bendita que viene del cielo venga a tu vida y te haga producir el fruto? Esa es la respuesta definitiva. Esa es la forma que el Señor tiene para nosotros. Por eso Él dijo: mi yugo es ligero y mi carga suave. Sigue siendo un yugo, pero es liviano. Sigue estando. Te ayuda a estar acoyuntado con Él, yendo en la dirección que el Señor quiere. Y no es como el del mundo, que es pesado, que desgasta, que cambia, que te deja en un momento hasta sin nomenclatura, sin vocabulario, porque todo cambió. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no pasará. Lo que Dios te prometió, lo mantiene. Y eso es lo más valioso que nosotros podemos tener. La estabilidad de poder colocar nuestra vida en Él. Y que sin importar las olas, las situaciones que hay allá afuera, los embates de la vida, tu hogar puede estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Amén.